Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, a ti sea el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Oh Señor, a ti te adoramos porque eres el único que merece nuestra adoración, Creador del cielo y de la tierra. Señor, suplicamos tu presencia en este lugar a través del poderoso Espíritu Santo. Que llegue, Señor, a nuestras vidas y abra nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra. Y también, Señor, para poner en práctica todos esos consejos que tú nos tienes a través de ella. Bendiga, Señor, a los presentes y gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ahí puestos en pie vamos a entonar el himno 186 del Himnario Nuevo. El himno 186 del Himnario Nuevo. Vamos a cantar con gozo y con alegría este hermoso himno. Hace años escuché que Jesús volverá. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Amén. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Salmos 46 en adelante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo.
Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a prostrarnos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por este día que nos das, gracias porque nos acompañas y porque estás aquí con nosotros. Acompáñanos. Te pido, por favor, que le des sabiduría al pastor, que le abra la mente para que él pueda explicar el tema, y te lo pedimos y te lo suplicamos por todos los hermanos, en nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermanos, vamos a escuchar un canto especial.
Un feliz sábado para los que acaban de llegar. Dios les bendiga. Mi nombre es Jander Rivas Leal, pastor del distrito de Honda, Asociación Sur Colombiana, del cual este servidor va a compartir con ustedes esta semana especial de conferencias titulada Salvación en Cristo, porque hay salvación en Cristo Jesús. Mi familia le manda muchos saludos, mi esposa, mis niños. No pudieron venir, pero le manda allí sus saludos y están orando para que esta semana sea de gran bendición y de milagros para la vida eterna. Queremos, hermanos, orar ahí donde están. Vamos a inclinar nuestras cabezas para iniciar con el tema. Oremos. Maravilloso Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, vamos a abrir tu palabra. Suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo se mueva en este lugar poderosamente en cada corazón, transforme nuestras vidas, nos ayude, Señor, a tomar decisiones para la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Se acerca el fin, es el título del tema de esta mañana. El fin se acerca. En una ocasión, me encontraba en una de las iglesias compartiendo con los hermanos allí del culto y un joven que estaba sentado al lado mío, él me dice: yo soy de otra congregación, de otra iglesia, de otra denominación. Así que no le interrumpí para que él se concentrara en el tema que se estaba allí trazando. Luego que se terminó el tema y salimos, al final le pregunté: ¿qué tal te pareció el culto? Y este joven me dice: ustedes, los adventistas del séptimo día, predican acerca de las profecías para que la gente tengan temor, tengan miedo, y de esta manera, sintiendo miedo, ellos se puedan acercar y se puedan bautizar en la iglesia suya. Y le pregunto yo: ¿y en su iglesia de qué predican? Me dice: en mi iglesia comparten mensajes de amor, que Cristo es amor, que Dios es amor, que Cristo es amor. Y por supuesto, Dios es amor, Cristo salva, Dios es nuestro Salvador. Pero mis hermanos, nosotros compartimos temas proféticos, no para que la gente tenga miedo, no para que la gente sienta temor, no para que la gente se aterrorice, no, nosotros compartimos temas proféticos para que todos nos preparemos, conozcan la verdad bíblica, de manera que estemos listos para que cuando Cristo venga, Él nos pueda llevar. Así que, mis hermanos, esta semana es una semana muy especial, donde compartiremos temas. A ustedes ya recibieron allí la agenda, la invitación por WhatsApp también, temas proféticos para el tiempo del fin. El fin se acerca. Se acerca el fin. Mire lo que dice, dale siguiente por favor. En el libro de Ezequiel capítulo 7, versículo 1, versículo 2, 5 y 6, lo siguiente. Jehová dice: así ha dicho Dios, el Señor de la tierra. El fin viene sobre los cuatro ángulos de la tierra. Así ha dicho Dios el Señor, un mal. He aquí viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Apreciados hermanos y amigos, el fin se acerca. El mundo no se acabará con una tercera guerra mundial, como así afirman muchas personas. El mundo no se acabará con otra pandemia como la hubo aquella del COVID-19. El mundo no se acabará con una explosión de una bomba atómica, ni tampoco de los volcanes que están en las grandes montañas de la tierra. El mundo se acabará, dice la Biblia, con la venida de Jesús. En Mateo capítulo 24, versículo 14, dice la palabra que este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué cosa? Vendrá el fin. El fin de esta tierra sucederá cuando Cristo venga por segunda vez para salvarnos. Hay algunos que afirman que el mundo se acaba para aquellos que se están muriendo, para aquellos que se van muriendo. Pero mis hermanos, el fin
realmente vendrá cuando Cristo se manifieste por segunda vez en las nubes de los cielos. Hay personas que quisieran conocer el futuro. Siguiente, por favor. Y es así, mis hermanos, que buscan conocerlo a través de videntes, a través de psíquicos, astrólogos, mentalistas y otros tantos títulos. Siguiente, por favor, que podemos nosotros encontrar aquí en la tierra a través del enemigo, como vemos allí, personas que leen la carta, que leen también allí las manos, personas que quieren o dicen descifrar el futuro a través del horóscopo y otras cosas más. Cristianos que recurren a estos lugares, y hermanos, esto es pecado. La persona que va a estos lugares puede acarrear maldición para sus vidas. Por lo tanto, nosotros no debemos creer que alguien puede descifrar aquí en la tierra el futuro. Tan solamente Dios conoce el futuro. Siguiente, por favor. El único que puede revelar lo que ha de acontecer es ¿quién? Dios. Mis hermanos, el único ser en el mundo, en el universo, que sabe lo que ha de suceder más adelante es nuestro Dios. El único que conoce tu futuro y mi futuro es el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, a Dios debemos nosotros creer en su palabra, porque su palabra es verdad. ¿Saben? Hay personas que creen leer la mente del ser humano. Y el enemigo trata de trabajar a través del espiritismo, a través de personas llamadas, así llamadas o denominadas, para poder creer, leer la mente y también el futuro. Donde el único que sabe qué es lo que nosotros pensamos, el único que sabe qué es lo que nosotros sentimos realmente, qué es lo que estamos pasando, es nuestro Dios. La Biblia, mis hermanos, las Sagradas Escrituras son el único medio utilizado por Dios para revelar a la humanidad su voluntad y los eventos futuros. ¿Cuál es el medio para revelar la voluntad de Dios y los eventos futuros? La palabra de Dios. Vamos a mirar en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Noten lo que dice la palabra de nuestro Dios en segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 19, lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis hermanos, tenemos la palabra más segura, la palabra de nuestro Dios. Es segura, quien nos revela lo que ha de acontecer, lo que ha de suceder en tiempos futuros. Las profecías son mensajes a través de los cuales Dios revela sus eventos, los eventos para el tiempo del fin, donde estos, mis hermanos, están ocurriendo. Hay algunos que ya sucedieron, otros que están ocurriendo y muchos, o pocos, perdón, que faltan por acontecer. Dios es el único que conoce el futuro. Dale el siguiente, por favor. ¿Por qué es la única fuente confiable? ¿Por qué en Dios podemos conocer o tener la única fuente confiable? Primero, porque Él es nuestro creador. ¿Quién es nuestro creador? Dios. Segundo, porque Él es nuestro Padre y nuestro sustentador. Tercero, porque Él se interesa por nuestro futuro. A Dios le interesa sobre nuestras vidas. Sus promesas nunca fallan. Dios es fiel, Dios las cumple. Su palabra, la Biblia, se interpreta a sí misma y sus profecías siempre se cumplen. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Mis hermanos, Dios es fiel y siempre cumple su promesa. Siguiente, por favor. Hay 3 escuelas de revelación en las cuales debemos tener presente para nosotros saber en la interpretación de las profecías. Primero, está la preterista. Esta escuela enseña que las profecías de la Biblia hace muchos años sucedieron. Que hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás ya pasaron. Pero también está la segunda escuela, que es la futurista, que cree que
todas las profecías han de ocurrir en tiempos que faltan demasiado. Y está la tercera escuela de interpretación de las profecías, que es la historicista, la cual es la que cree que gran parte de las profecías ocurrieron en la historia, están reveladas, que en este tiempo también se están cumpliendo, pero también que faltan por cumplir algunas cosas. ¿En cuáles de las tres escuelas la Iglesia Adventista cree? En la última, por supuesto, en la historicista, porque sabemos nosotros, conocemos que cosas que han sucedido, cosas que están ocurriendo y cosas que faltan por ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, ¿a quién debemos nosotros acudir para saber o conocer el futuro? Vamos a mirar lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 11. Noten lo que dice en la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 45, el versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, acerca de las obras de mis manos. Dice el Señor: preguntadme por las cosas que han de acontecer. Isaías capítulo 46, versículo 9, versículo 10. Leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Amén. Hermanos, ¿quién sabe el futuro? El Señor. ¿A dónde debemos acudir para conocer lo que ha de suceder? A la Biblia, a la palabra de Dios. El Señor nos revela a través de su palabra, porque Dios ya habló. A través de la Biblia podemos encontrar su voluntad. ¿Qué nos advierte Dios a través de su palabra acerca del futuro? Notemos lo que dice Isaías capítulo 47, versículo 13 y versículo 14. Dice lo siguiente: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego que quemará. Fuego los quemarán sus vidas, el poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre en el cual se sienten. Hermanos, ¿cuál es el fin para aquellas personas que pretenden revelar el futuro? Dice que es el fin de destrucción para ellos. Notemos lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 19. ¿Cuál es el fin? Dice la Biblia, Isaías capítulo 8, versículo 19, lo siguiente: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultarán los muertos a los vivos? Hermanos, debemos nosotros siempre tener presente en buscar la orientación del Señor acerca del futuro. ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué sucederá en un mes? ¿Qué sucederá en un año? ¿Qué sucederá en varios años en nuestras vidas? El único que conoce qué es lo que va a pasar, el único que conoce el futuro es nuestro Dios. ¿Es confiable lo que revela la palabra de Dios? ¿Es confiable que el Señor diga en su palabra acerca del futuro y nosotros podamos creer? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Miremos en segunda de Pedro nuevamente, pero esta vez en el versículo 21 del capítulo 1. Notemos lo que dice acerca de la confiabilidad de la palabra de nuestro Dios.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Apreciados, tenemos la palabra más segura, que es la palabra de nuestro Dios. Y nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque a un hombre se le ocurrió, porque un hombre quiso. No. Tenemos la palabra que fue inspirada por nuestro Dios, por nuestro Señor, a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos estar seguros de que la profecía que se da en la palabra de Dios es real, es verdad. Juan capítulo 16, versículo 1, dice que todo se ha de cumplir porque todo es verdad. Mire lo que dice Juan, el capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Las profecías nos ayudan para que no tengamos tropiezo, para que nosotros no nos desviemos del camino de Dios, para que nosotros no nos torzamos por el sendero correcto que nos conduce a la Canaán celestial. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos de profecías bíblicas que se cumplieron con exactitud. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ejemplos de profecías que se cumplieron con exactitud. Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: y pondré amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Allí hay una profecía, hermanos, de salvación, en el cual Cristo vendría a sufrir, pero Él vendría a tener la victoria en la cruz, poder Él cumplir su cometido, cumplir su misión, poder tener la salvación para con cada uno de nosotros. Allí desde el principio del Génesis, allí se dio esta profecía y sabemos que en la cruz se cumplió esta hermosa profecía. Lucas capítulo 21, versículo 24, notemos también, profecías se dieron que se cumplieron. Lucas capítulo 21, versículo 24. Dice la palabra de nuestro Dios: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Se cumplió este tiempo? ¿Se cumplió esta profecía? Notemos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 2. Sabemos que sí, en el año 70. Allí se predice la destrucción de Jerusalén en tiempo atrás, se cumplió en el año 70 cuando fue destruida. Mateo capítulo 24, el versículo 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que toda sea, ¿qué cosa? Derribada. Porque las profecías bíblicas son seguras. Las profecías que da Dios son reales. ¿Por qué son importantes, mis hermanos, estudiar las profecías y conocer de ellas, las cuales algunas ya se han cumplido? Notemos 1 Corintios capítulo 10. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos las profecías, incluyendo algunas que ya se han cumplido? 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciamos cosas malas como aquellos que codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Mis hermanos, las profecías son para que nosotros nos mantengamos fieles y firmes, para que nosotros no nos desviemos,
para que nosotros no cometamos los errores que muchos cometieron en el pasado y muchos perecieron. Por lo tanto, las profecías es para alentarnos nuestra vida espiritual, para nosotros estar listos para que cuando Jesús venga, nosotros poder estar preparados. ¿Por qué debemos estudiar las profecías? Hay varias razones. Primero, siguiente por favor. Porque de ellas obtenemos verdades. Apocalipsis capítulo 19 y el Apocalipsis capítulo 22 dice, todas las cosas escritas en ellas son verdad. Por eso le dice el ángel allí al apóstol Juan, escribe, porque las palabras que has escuchado son fieles y verdaderas. Hermanos, Dios siempre dice la verdad. Dios nunca miente, Dios nunca engaña. Su esencia es verdad, su esencia es amor. Su esencia es conducir al ser humano, a las criaturas por el sendero correcto. Entonces, ¿por qué debemos estudiar las profecías? Porque de ellas obtenemos grandes verdades. Número 2, Dios nos pide que las estudiemos. Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3 dice la palabra que Cristo ha de venir. Y porque Cristo ha de venir, nosotros debemos prepararnos y estar listos. Así como Él profetizó en un tiempo que Jesús iba a venir siendo un bebé para salvar a la humanidad en la cruz del Calvario. Muchas personas sabían que Cristo iba a venir de una virgen. Cristo iba a venir siendo un niño. Y Cristo cumplió allí su profecía. Él vino y moró entre nosotros. Y Él creció, ¿verdad? Y Él pudo entonces en la cruz culminar su misión. Dice la Biblia que Él mencionó, consumado es. Número 3, las profecías son importantes estudiarlas porque nos preparan para el futuro. ¿Por qué es importante? Porque nos preparan para el futuro. Hermanos, estamos llegando al tiempo del fin de todas las cosas. Están ocurriendo cosas, situaciones que nosotros a veces nos preocupan, pero realmente no nos debieran preocupar porque nosotros sabemos que han de pasar, han de suceder. Por ejemplo, cuando sucedieron lo que fue la pandemia del COVID-19, muchos cristianos preocupados, muchos cristianos no sabían qué hacer. Hermanos, esto está escrito, dice la Biblia que serían principios de dolores. Dice la Biblia también que se levantará nación contra nación. No debe por qué preocupar a un hijo de Dios. No debe preocupar al pueblo de Dios porque nosotros sabemos que esto ha de suceder. Pero también, mis hermanos, nos ayuda a poder nosotros estar listos. Ustedes saben, por ejemplo, qué hacer cuando se promulgue la ley dominical. ¿Saben qué hacer? Pregunta fácil o medio difícil. ¿Qué hacer cuando se promulgue, se firme la ley dominical? La segunda pregunta es, ¿qué hacer? Porque una cosa es que se promulgue y lo vamos a estudiar esta semana. La ley dominical y la marca de la bestia. No se pierdan las conferencias de esta semana. Cuando se promulgue el decreto a muerte, la ley dominical, es otra cosa, no es lo mismo. ¿Sí ve? Entonces las profecías nos ayudan para poder estar alerta, pero también poder actuar cuando en ellas se vayan cumpliendo. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar aquí algunas claves para estudiar y entender correctamente las profecías bíblicas, que nos ayudan a tener ideas. Ojalá usted tome apuntes y usted pueda también corroborar en su hogar, revisarlas, para así también tener presente a la hora de estudiar las profecías. Las profecías, hermanos, son revelaciones de Jesucristo. No es para que tengamos miedo, no es para que tengamos temor. He conversado con algunos y me dicen, no, yo no leo las profecías, porque las profecías, el Apocalipsis, son un libro, es un libro que tiene muchas bestias y es como de terror, de terrorismo. Hermanos, el libro de Apocalipsis es una carta que el Señor nos da. Nuestro Señor Jesucristo se revela a través del Apocalipsis para demostrarnos más su amor, para que nosotros nos preparemos, porque Él quiere estar con nosotros morando en la Canaán celestial.
Mis apreciados, 7 claves para poder interpretar correctamente las profecías. Dale, siguiente, por favor. Primero, para estudiar las profecías, hermanos, debemos entrar en sintonía con el Espíritu Santo, pedirle que Él nos guíe a través del estudio y dejar que el Espíritu Santo nos ayude. Debemos pedir su presencia con humildad y con una mente abierta. No debemos ir a la Biblia con mente allí predispuesta a ver qué voy a encontrar. Hermanos, debemos tener el corazón humilde, la vida, tenerla con humildad. Con el corazón abierto al mensaje del Señor. De esa manera nosotros debemos ir a la Biblia, así como lo fue Daniel, para poder él recibir las revelaciones de estas visiones, para poder él entender las profecías del tiempo del fin. Debemos ir primeramente con humildad. Segundo, siguiente por favor. Clave para entender correctamente la profecía. Debemos buscar y cultivar una estrecha relación con Dios por medio de la oración. Notemos lo que dice Juan capítulo 7, versículo 17. Debemos, mis hermanos, cultivar una vida de devoción, de oración con nuestro Dios. Juan capítulo 7, versículo 17. Dice la palabra: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Necesita la persona estar con Dios, asido de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 22 y 23. Dice la palabra, mis hermanos, vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 22 y el versículo 23, lo siguiente. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado y entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel mantenía una conexión con Dios de oración. Daniel, mis hermanos, cuando se le presentaba alguna situación que él no comprendía, él se iba ante Dios para orar. Asimismo, usted y yo somos llamados para cuando se presente alguna necesidad, alguna prueba, alguna cosa que nosotros no entendamos, alguna situación que nosotros nos preocupe, algún dolor de lo cual usted y yo podamos estar pasando o atravesando, nosotros podamos ir ante el Señor en oración. Porque, mis hermanos, en oración nosotros podemos encontrar la respuesta y también podemos encontrar la solución en Cristo Jesús. Entonces, primera clave, mis hermanos, es poder tener un corazón dispuesto, un corazón humilde para poder entender, una mente abierta para entender la voluntad de nuestro Dios. Segunda clave es poder nosotros irnos al Señor con oración. ¿Por qué con oración? Porque la palabra de Dios fue inspirada a través del Espíritu Santo. Si usted y yo leemos la Biblia sin oración, corremos peligro. Y es por eso muchas personas y cristianos van a la Biblia sin oración, creyendo que ellos tienen la percepción y tienen allí la fuerza, tienen allí la voluntad, tienen allí la sabiduría para poder entender el mensaje de Dios. Y es cuando el enemigo, hermanos, trata de distorsionar y muchas personas no comprenden correctamente la palabra y los escritos del Espíritu de Profecía porque no oran. Una persona que ora, una persona que se dedica a Dios en oración, antes de leer las Escrituras, va a poder entender el mensaje de Dios correctamente. Porque el Espíritu de Dios ha de llegar a esa persona para poder que la persona pueda llegar a la verdad. Porque dice la Biblia, el Espíritu Santo guía a toda ¿qué? A toda verdad. Si una persona lee la Biblia y tuerce, hermano, no es el Espíritu Santo. Son los demonios que están influenciando esa mente para que la persona no comprenda las grandes verdades de Dios. Por eso tantos han salido, por eso tantas corrientes que hay. Personas que toman el espíritu de la profecía para enseñar cosas que no son, porque no oran. Dios nos invita a orar para estudiar su palabra y más para estudiar las profecías.
Número 3. Para estudiar las profecías, hermanos, debemos también obedecerlas. No solamente ir al Señor con humildad, con mente abierta, sino también debemos ir al Señor con oración, para que el Señor abra nuestro corazón y poder entender su palabra. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan todas las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está como, está cerca. Dice el texto, bienaventurado, dichoso, feliz, el que lee, el que oye las palabras de esta profecía. No solamente el que lee, el que las oye, sino que también el que las hace o el que las guarda, las cosas que están allí escritas, porque el tiempo está cerca. Mis hermanos, el Señor desea no solamente que usted escuche, no solamente que usted ponga sus ojos allí en su palabra, no solamente que usted ponga sus ojos allí en su verdad, sino que también usted pueda ponerla por obra, pueda usted ponerla en práctica. Y eso es lo que el Señor desea para con nosotros, que podamos obedecerla según su voluntad. Amén. Número 5, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. Clave para estudiar las profecías y poder entenderla. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. Dice la Biblia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Mis hermanos, las Escrituras asimismo se interpretan. Un poquito aquí, un poquito allá, ¿verdad? Y ella misma se interpreta. No es que yo dé mi propia opinión y yo voy a enseñar como a mí me parezca, hermanos. No, la verdad es una sola. La verdad la encontramos en la Biblia y la Biblia es la que me debe hablar a mí, no yo a la Biblia. Porque dice la misma palabra que si alguno añade consejos o palabras a la profecía, Dios también le añadirá, ¿qué cosa? Las plagas que vendrán para el tiempo del fin. Y si alguno le quita a las profecías, a la verdad de Dios, le será quitado también parte del reino de los cielos. Por lo tanto, no hay que añadirle ni tampoco hay que quitarle. Hay que poder entender su palabra como debe de ser, como lo indica la palabra de nuestro Dios. Número 6, clave para entender la palabra de nuestro Dios. Las profecías deberán ser estudiadas en orden creciente de complejidad. Miremos Juan capítulo 16, versículo 12. Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Verdad? Jesús mismo era claro y él conocía cosas que todavía no podía decirles a los discípulos porque sabía que no podrían ellos sobrellevar. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice la palabra, otro consejo para interpretar las profecías del tiempo del fin. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis hermanos, todos nosotros aquí fuimos en algún momento un bebé. Y cuando alguien es un bebé, ¿qué clase de alimento consume? Por lo menos leche, ¿no? Líquida.
Y a medida que va creciendo, ¿qué clase de alimento se le va suministrando? A medida que va creciendo, sólido. Y ya cuando somos grandes, somos capaces de hasta comer frijoles, ¿sí o no? Plátano, maíz, tantas cosas. Asimismo, una persona que desea estudiar la palabra, que desea conocer más de Dios, debe primero ir a lo más, ¿verdad? A lo más simple, a lo más entendible, para luego ir a lo más profundo. Y si vamos a las profecías, vamos a ir primero a lo más profundo, a lo más, un poco más difícil para entender. Debemos ir a lo más, ¿verdad? A lo más fácil, a lo más sencillo, para así mismo ir creciendo y aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que decía el Señor, que todos nosotros conozcamos. Las profecías no son difíciles. Las profecías son fáciles. Y el Señor la ha dispuesto así de manera simbólica. En algunas partes encontramos ahí, como en el libro de Daniel, como en el libro de Apocalipsis, los símbolos, para que nosotros como hijos de Dios que somos estudiosos, podamos entender e interpretar la palabra de Dios como Él quiere que nosotros entendamos. Otra de las claves, allí está, siguiente por favor, es, hermanos, que nosotros podamos comprender la simbología. Es importante porque a veces no sabemos nosotros saber la verdad, no podemos interpretar bien qué simboliza, qué quiere decir una bestia, qué simboliza una mujer, un niño, qué simboliza un dragón, qué simboliza una bestia, ¿verdad? La imagen de la bestia. Todo eso es importante uno investigar a ver qué simboliza, para así mismo entender e interpretar las profecías. Podemos allí tener un listado, siguiente por favor, de algunos símbolos de la Biblia, de las profecías. Ahí están los metales de Daniel capítulo 2, el oro, la plata, el bronce, el hierro. ¿Qué simbolizan allí? Según el texto, Daniel capítulo 2, versículo 37 al 40. Imperios mundiales sucesivos que comienzan en los días ¿de quién? De Daniel. Tenemos allí la cabeza de oro, Daniel capítulo 2, versículo 32, que simboliza el reino ¿de quién? Nabucodonosor, Babilonia, muy bien. Los dedos de la imagen, ¿qué simboliza? Un reino dividido. La roca que fue cortada por manos humanas, el reino de Dios, ahí está el texto. El árbol de Daniel, capítulo 4, versículo 10, el rey Nabucodonosor. Estas diapositivas quedarán grabadas en el computador para aquel hermano que desea sustraerlas. No vamos a leerlas todas por causa del tiempo. Dale el siguiente, por favor. Pero si usted desea estudiarlas y profundizar, dale el siguiente. Podemos entonces entrar en el estudio allí donde está en el computador. Siguiente, allí. La historia del mundo está dividida por Jesús, antes y después de Cristo. Y podemos notar nosotros que antes se contaba el tiempo regresivo y luego, después de Cristo, para acá, se cuenta en aumento. ¿Por qué? Buena pregunta. Dios es perfecto y Dios es quien maneja los tiempos y las sazones. De manera conclusión siguiente, los grandes gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan de toda clase social, tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. Apreciados, los grandes estadistas saben que algo grande va a ocurrir aquí en la tierra y que muy pronto va a suceder. Ellos tienen su vista, ellos tienen todo su mirada en las cosas que están aconteciendo, pero realmente no comprenden porque todas estas cosas están reveladas en la Biblia y muchos de ellos no creen en Dios. Sabemos nosotros que vendrá el fin. Algunos tratan de descifrar a través
de catástrofes, a través de pandemias, a través de guerras. Pero mis hermanos, el mundo está entrando en una gran crisis. Pero sabemos nosotros, conocedores de las profecías, que esto no acabará con la raza humana, tan solo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, por favor. Siguiente. Observan las relaciones tirantes que mantienen las naciones. Observan la tensión que está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo. Que el mundo está al borde de una gran crisis estupenda. Siguiente. El estudio de estos sucesos fortalece la fe y la confianza que el Hijo de Dios tiene un Padre y nosotros un hermano mayor que recorrió el camino del dolor antes que nosotros y nos ha asegurado, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No estamos solos. Por eso no debemos temer. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Hay un engañador, lo vamos a profundizar esta semana. El tiempo de prueba llegará para todos. ¿Para quiénes? El tiempo de prueba, de una gran prueba, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Notemos lo que dice la Biblia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre solo los cristianos? Dice, sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Pero la promesa que el Señor nos da a través de su palabra, que Él nos guardará, Él nos protegerá. Hermanos, tenemos promesas extraordinarias de parte de Dios, porque no estamos solos. El Señor nos guardará de esta gran prueba, de las situaciones más difíciles que podamos nosotros estar enfrentando. Porque Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mis hermanos, Cristo está muy pronto en venir. Por último, el tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación, se reconocerá a los verdaderos cristianos. Hermanos, a través de las pruebas, se reconocen los verdaderos, ¿qué? Cristianos. Muchos salen, otros llegan. Pero el pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios, es uno solo. De tal manera que el Señor quiere que nosotros nos consolidemos, podamos fortalecernos espiritualmente, podamos estar unidos, no saliéndonos por allá porque el Señor no quiere eso, que nos dispersemos. No, no, no. El Señor quiere que nosotros nos consolidemos, nos fortalezcamos en su palabra, porque cada uno de nosotros debemos tener como fundamento la roca que es Cristo, nuestro Salvador. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder a los testimonios de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Hermanos, en medio de la crisis nos mantendremos firmes y fieles a la Biblia y a la Biblia sola. Nosotros nos mantendremos de parte de Dios aunque se desplomen los cielos. Es lo que desea el Señor para con sus hijos. El diablo, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice que ha descendido con gran furor sobre los moradores de la tierra, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y él está haciendo hasta lo imposible.
Y si le toca doblar sus esfuerzos, porque lo está doblando sus esfuerzos para usted hacerlo caer, para que usted se salga, para que usted se vaya lejos de Dios, hermano, lo está intentando y está haciendo todo lo posible para que usted no esté en los caminos del Señor. Pero nosotros contamos con un Dios, con un Jesús que lo venció en la cruz, con un Jesús que nos da la victoria, con un Jesús que nos da el poder para vencer. Por eso dice, si fuere posible, engañarán aún a los escogidos, si fuere posible. Él sabe que le queda poco tiempo. Esta semana estudiaremos temas importantes para estos tiempos. Esta tarde miraremos sobre una guerra estelar. Mañana estudiaremos, hermanos, sobre el héroe del Apocalipsis. No se pierda. Estudiaremos también sobre las predicciones, cómo son los eventos sucesivos que van a ocurrir. Estudiaremos también sobre los engaños, porque, hermanos, hay muchos engaños y algunos a veces caemos en engaños. Porque el diablo, su nombre dice, y simboliza, significa engañador. Con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Y también él trata, hermanos, para este tiempo arrastrar a lo que más pueda de la iglesia para que sean zarandeados. Estudiaremos sobre la señal eterna. Profundizaremos sobre este tema. Estudiaremos también sobre la marca de la bestia, la ley dominical. ¿Quiénes recibirán la marca de la bestia? ¿En dónde la recibirán y por qué la recibirán? Mucha gente, algunos cristianos adventistas dicen que la marca de la bestia es un chip. Hay algunos que dicen no, es un sello. Otros dicen no, la marca de la bestia es un tatuaje del 666. Y un hermano en estos días me dijo que la marca de la bestia está viniendo porque es una moneda por allá digital. Hermanos, nada de eso es la marca de la bestia. Vamos a mirarla, no se lo pierdan. Y miraremos también el tiempo de la gracia se acaba. Apreciados, queremos que ustedes sean bendecidos por la palabra. Podamos nosotros participar de esta semana de conferencias y también animar a otros, amigos, familiares, vecinos, para que también ellos comprendan de estas grandes verdades, porque hemos tenido milagros y esta semana queremos también ver milagros. Si la persona es de otra denominación, no importa, tráigalo para que también conozca, porque Dios también tiene personas, hijos fieles en otros rediles, y en el tiempo del fin Dios las traerá para que se consolide el grupo selecto de los redimidos. ¿Cuántos de ustedes desean prepararse porque Cristo viene? ¿Cuántos desean también participar de esta semana de conferencias? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dé la fuerza para poder asistir y también traer a otros a los pies del Salvador. Amén. Vamos a cantar puestos en pie nuestro himno, tema, hace años escuché, 186. Vamos a cantarlo con gozo y con alegría. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá.
proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y la